La pobreza en México se mide en parámetros tales como nutrición, agua potable, educación, salud, seguridad social, calidad y los servicios básicos, ingresos y la cohesión social. La pobreza se divide en dos: pobreza moderada y pobreza extrema. Hoy en día, en México, ha aumentado la cantidad de personas que sufren de algún tipo de pobreza, y en base a esto se hizo la interrogante de ¿por qué las personas con economía estable no hacen conciencia sobre lo que tienen? La pobreza es un problema mundial en el cual se afecta a los individuos de una sociedad. Este factor ha existido siempre y cada día ha aumentado, afectando a las familias de todo el mundo. Principalmente se interesa en saber por qué los individuos carecen de los recursos necesarios, teniendo como resultado la falta de interés y solidaridad hacia las personas que más lo necesitan. Cabe destacar que la misión será basarse en ayudar a las comunidades del estado de Puebla. Con este proyecto se trata de beneficiar a las familias para así poder hacer llegar víveres, cobertores, etc. No es una tarea nada fácil, pero se cumplirá el objetivo para que se pueda brindar bienestar a las personas de escasos recursos. Si las personas de nivel económico estable concientizaran el problema que existe en comunidades rurales, ellos proveerían algunos recursos para sus necesidades básicas. Antivalores. Relacionado con el ámbito de la sociedad, de la ética y la moral, el concepto de antivalores es aquel que hace referencia al grupo de valores o actitudes que pueden ser considerados peligrosos o dañinos para el conjunto de la comunidad en la que tiene lugar. Los valores pueden ser trastornados convirtiéndose en antivalores, que, al ser cultivados por el hombre, le hacen perder el equilibrio emocional, convirtiéndose en disconformidad, zozobra e incredulidad, las que luego pasan a la sociedad convulsionándola y trayendo como consecuencia el estancamiento del proceso, la falta de desarrollo, la pobreza, la miseria, la delincuencia, la guerra y hasta la muerte. Los antivalores se caracterizan porque producen caos, incomprensión e incapacidad para resolver los problemas que afectan a la sociedad. La economía mexicana es, en términos absolutos, la 11ª economía más grande del planeta, pero medida de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano estimado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos en el lugar 61. La inseguridad social es el estado de ánimo en que se encuentra una persona. No siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado. Puede tratarse de un sentimiento o una postura hacia alguien o que se caracteriza por resultar positivo ni negativo. La indiferencia, por lo tanto, es un punto intermedio entre el aprecio y el desprecio. Si alguien se siente aprecio, ese sentimiento resultará agradable y activo. En cambio, si se siente desprecio, se tornará en algo que se prende a rechazar. Al mostrarte indiferente, el sujeto se vuelve apático al respecto. Respecto a los asuntos, la indiferencia es vista como un problema psicológico o social. Hay casos en que la persona indiferente puede ser a causa de una insensible o fría, como si tuviera las emociones o los sentimientos anestesiados. Si un hombre camina por la calle, se cruza con un niño lastimado y en lugar de detenerse, sigue su camino, indiferente,
lo más probable es que sea condenado socialmente. Como parte de la comunidad humana, se espera que las personas tengan empatía y puedan demostrar su solidaridad cuando alguien requiere ayuda. 53.2 millones de personas, equivalente a 45.4% de la población, viven en condiciones de pobreza, de las cuales 42.8 millones, equivalente a 36.5%, tiene una condición de pobreza moderada, y 10.4 millones, equivalente a 8.9%, en pobreza extrema. Solo 23.3 millones de personas, equivalente a 19.9%, no son pobres ni vulnerables. Por carencias sociales, los datos son en porcentaje de la población total. Acceso a servicios de salud, 42.8%. Rezago educativo, 24.5%. Acceso a la seguridad social, 61.2%. Calidad y espacios en la vivienda, 13.6%. Acceso a los servicios básicos en la vivienda, agua potable, drenaje y electricidad, 15%. Y acceso a la alimentación, 23.3%. Finalmente, según reporte Coneval, el 20% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 51.6% un ingreso inferior a la línea de bienestar. Que la economía haya crecido relativamente poco a lo largo de su vida, independientemente explica en gran medida por qué la persistencia de tan altos niveles de pobreza. Pero no es suficiente. La pobreza en nuestro país tiene un carácter estructural porque el diseño de nuestro arreglo institucional no es el que se requiere para lograr altas tasas de crecimiento, pero más aún, esta es un diseño para la extracción de rentas, uno que castiga relativamente más a los pobres, como son las prácticas monopólicas privadas y gubernamentales, así como actos de corrupción gubernamental, y a lo cual hay que arreglarle como elemento primordial una ineficiencia de definición y protección de los derechos privados de la propiedad que, por sí mismos, inhiben el crecimiento y el abatimiento de la pobreza. Por décadas, el gobierno ha diseñado e instrumentado un sinnúmero de programas, según enfocados a combatir la pobreza, cientos de miles de millones de pesos erogados año con año, pero la mayor parte de ellos sin un impacto significativo para reducir la pobreza, sea porque fueron mal diseñados, transferencias regresivas, porque estos se perdieron en la administración burocrática o en abierta corrupción. Se podrán seguir gastando carretonadas de recursos sin que se logre un avance significativo en el combate a la pobreza. Si esto no va acompañado de un cambio significativo del arreglo institucional de las reglas del juego que derive en mayor crecimiento económico y en mejores oportunidades para la población. Y recuerden, la ventana de oportunidad demográfica está por acabarse. En la historia reciente de México, la pobreza ha sido un problema permanente, aunque sus dimensiones y características han variado con el estilo de desarrollo y las condiciones macroeconómicas vigentes en diferentes momentos. Pobreza moderada es aquella persona que, siendo pobre, no es pobre en extremo. La incidencia de la pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos de la población en pobreza extrema. Pobreza extrema. La pobreza extrema es el estado más severo de pobreza.
cuando la persona no puede satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir, como alimento, agua potable, techo, sanidad y cuidado de la salud. Más de 100 millones de niños y niñas sufren una grave carencia de por lo menos uno de los bienes y servicios necesarios para sobrevivir, crecer y desarrollarse. En algunas regiones del mundo la situación es peor que en otras, pero incluso dentro de un mismo país puede haber amplias disparidades entre la población infantil de las ciudades y los medios rurales. Un influjo de apoyo social puede mejorar la economía de las personas de escasos recursos que lo necesitan. El 28% de los habitantes en zonas rurales se encontraba en niveles de pobreza extrema y el 57% en situación de pobreza moderada. Así, aunque solo una cuarta parte de la población mexicana vive en zonas rurales, en estas regiones reside el 60.7% de la población en pobreza extrema y el 46.1% de los moderadamente pobres del país. Sin embargo, existen grandes diferencias en el tipo de pobreza en las zonas rurales, como una gradiente de indicencia que aumenta al pasarla en las zonas semiurbanas hacia las rurales dispersas y se incrementa también al pasar de la zona norte a la zona sur del país. Con frecuencia, las diferentes regiones son más amplias para la distinción entre zonas rurales y zonas urbanas. Con frecuencia la sociedad debería preguntarse, ¿por qué tanta diferencia entre las personas si todos buscamos lo mismo? Un trabajo, una familia, una vivienda, un bienestar. ¿Por qué tanta indiferencia si todos necesitamos un saludo, un halago, una sonrisa? ¿Será que no se puede comprender lo que no se ha vivido? ¿Será que cuando se siente se borran todos los sentimientos de cuando no se tuvo? ¿Será que la propia vida y nuestras necesidades nos ocupan tanto que no nos da tiempo para ver más allá? ¿O será simplemente la indiferencia ocupa un lugar primordial en la sociedad? Sea lo que sea, cada vez con más frecuencia nos vemos alrededor, no vemos al que está cerca, no, sentimos al que está al par, nos comunicamos con facilidad a distancia, conocemos rápidamente lo que pasa en el mundo. Los medios de comunicación se encargan de mantenernos conectados al mundo, pero muchas veces en esta conexión no encontramos a la persona atrás de la pantalla. Una de las palabras más utilizadas en los discursos públicos es la solidaridad. Parecería que es la palabra de batalla del mundo actual globalizado. Pero, ¿de qué solidaridad se habla si ni tan siquiera nos esforzamos en levantar la vista para ver lo que tenemos enfrente? La indiferencia llena nuestras vidas por querer ser diferentes a otros en actuar, en vestir, en forma de vida, en hablar. Sin darnos cuenta, lo que hemos logrado es ser indiferentes. Desde que se inició el informe sobre el desarrollo humano, ha definido el desarrollo humano como el proceso de ampliación de las opciones de la gente. Las más fundamentales consisten en vivir una vida larga y sana, tener educación y disfrutar un nivel decente de vida. Entre otras opciones adicionales se incluye la libertad política, la garantía de otros derechos humanos y diversos ingredientes del respeto por sí mismo, incluido lo que Adam Smith llamaba la capacidad para mezclarse con otros, sin avergonzarse de aparecer en público. Estas son algunas de las opciones esenciales cuya ausencia pueden obstaculizar muchas de las otras oportunidades. De esa manera, el desarrollo humano es un proceso de ampliación de las opciones de la gente, así como la elevación del nivel de bienestar logrado.
Si el desarrollo humano consiste en ampliar las opciones de pobreza, significa que se deniegan las oportunidades o las opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una vida larga, sana y creativa, disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y a los demás. No hay mayor pobreza que la pobreza de espíritu, que provoca la indiferencia. Y esta es quizás no solamente la más extendida de las pobrezas, sino también la más peligrosa. ¿Qué es la indiferencia? Etimológicamente, la palabra significa falta de diferencia, un estado extraño y poco natural en el cual se distingue entre la luz y la oscuridad, el amanecer y el atardecer, el crimen y el castigo, la crueldad y la compasión, el bien y el mal. ¿Cuáles son sus caminos y consecuencias ineludibles? ¿Se trata de una filosofía? ¿Puede concebirse una filosofía de la indiferencia? ¿Es posible considerar la indiferencia como una virtud? ¿Es necesario en ocasiones practicarla para mantener la cordura, para vivir con normalidad? Evidentemente, la indiferencia puede resultar tentadora en ocasiones, incluso seductora. Resulta mucho más fácil apartar la mirada de las víctimas. Es mucho más fácil evitar estas rupturas, interrupciones a nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestras esperanzas. A fin de cuentas, es extraño y pesado implicarse en el dolor de la decepción de los demás. Para una persona indiferente, sus vecinos carecen de importancia, por lo tanto sus vidas carecen de sentido para él. Su dolor oculto o incluso visible no le interesa. La indiferencia reduce a otro a una abstracción. En cierto sentido, ser indiferente a ese sufrimiento es lo que deshumaniza al ser humano. A fin de cuentas, la indiferencia es más peligrosa que la ira o el odio. La indiferencia no suscita ninguna respuesta. La indiferencia no es una respuesta. La indiferencia no es un comienzo, es un final. Por lo tanto, la indiferencia es siempre amiga del enemigo, puesto que beneficia al agresor, nunca a su víctima, cuyo dolor se intensifica cuando las personas se sienten olvidadas. El prisionero político en una celda, los niños hambrientos en la calle, los refugiados sin hogar, no responden a su dolor, ni alivian su soledad ofreciéndoles una chispa de esperanza. Es exiliarlos a la memoria humana, y al negar su humanidad traicionamos la nuestra. Por lo tanto, la indiferencia a una persona de escasos recursos la mata lentamente, puesto que no recibe el apoyo tanto material como moral de las personas para seguir día con día su camino. Se aplicó una encuesta a personas con economía estable sobre qué pensaban de cuáles eran las causas sobre la pobreza. El 60% contestó que es por que no trabajan. Sin embargo, no se dan cuenta que es su indiferencia la que hace que no les den empleos o una economía estable o un apoyo para poder sobresalir.